Momento de abrir el bloque económico en la noche de Canal 26 y hacerlo con el resultado de los principales índices bursátiles del mundo. Vamos a compartir qué sucedió con las bolsas, primero en el continente americano, y aquí vemos en Brasil el Bovespa, que registró un alza del 0,24%, cayó el IPC en México 0,55%. Aquí en Argentina el Merval cerró en alza 2,55%, mientras que en Chile el principal índice de la Bolsa de Santiago anotó una suba del 0,76%. El Lima Higuera en Perú 0,95% arriba. Vamos a ver qué pasó en Colombia con el Colcap, cayó 0,59%. Mientras que en Venezuela el IBC de Caracas anotó una suba del 1,35%. Ya en los Estados Unidos el Dow Jones subió un 0,29%. Seguimos allí en Wall Street, compartimos el Nasdaq, no registró movimientos. Y en el caso del Standard & Poor's 500, 0,07% abajo. Vamos a Europa, donde básicamente los principales índices bursátiles del continente operaron hoy en alza, en prácticamente todas sus variantes. Vemos que el IBEX 35 en España subió 0,48, también subió el principal índice de la Bolsa de Londres en Inglaterra un 0,27%. En Alemania el DAX 40, 0,63% arriba. Y en Francia el CAC 40, 0,64% arriba. Lo que sucedió en Italia es que hubo una suba en el MIB del 1,02%, mientras que en Suiza se conocieron también los datos de las exportaciones chinas, que no fueron las esperadas en esos resultados. Pero en el caso del China A50 subió 0,42%. Bueno, la expectativa está puesta en las negociaciones que venimos contando a lo largo de la semana entre los Estados Unidos y China, que han tenido un primer capítulo en el día de hoy, pero lo fuerte se va a observar este fin de semana, directamente ya con la presencia del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, allí en Suiza, para dar el primer paso a una negociación ardua, compleja, que seguramente no va a arrojar un resultado definitivo este fin de semana, pero que marcará un rumbo que el propio Trump ya ha dado indicios de cuál quiere que sea. Sí, bueno, se reunirán mañana, lo decíamos nosotros a comienzos de esta semana, porque ya se había conocido esta noticia y lo contábamos aquí en la noche de Canal 26, el encuentro que se llevará a cabo en Ginebra entre el secretario del Tesoro, estamos hablando de Scott Bessent, de los Estados Unidos, el representante de comercio de ese mismo país y el viceministro chino. Vos hablabas de algunos planteos que ya se conocieron por parte de Estados Unidos. ¿Qué dijo Donald Trump? Lo publicó en su propia red social. Bueno, sería muy bueno hablar de una reducción del 80% sobre los aranceles a China. Exactamente. A ver, hay una diferencia que hoy la Casa Blanca marcó en las explicaciones de los acuerdos que se vienen negociando. El primero de ellos es el que se firmó con el Reino Unido esta semana, que es un piso de 10% de aranceles para todos los países. Eso Estados Unidos no piensa modificarlo. Ahora, sabemos que con China tiene 145 de aranceles. Trump dice 80% sería un buen número para cerrar un acuerdo. Hay que ver qué es lo que dice China, si está obviamente de acuerdo o no, qué productos podrían tener algún diferencial en los aranceles. Probablemente también se negocien excepciones, hay mucho por discutir, son muchos los rubros. De hecho, ahora le vamos a contar detalles, por ejemplo, de lo que ha sucedido o está sucediendo en los puertos de los Estados Unidos, porque el comercio no se detuvo entre Estados Unidos y China. Las importaciones procedentes de China siguieron dándose y llegaron a los Estados Unidos o están llegando por estas zonas con el arancel que aplicó Trump del 145%.
Hay un antecedente, si nosotros queremos buscar, durante el primer mandato de Donald Trump, entre 2018 y 2019, cuando se estableció también una guerra arancelaria con China. Y bueno, allí hablo de un antecedente porque también hubo muchísimos vaivenes. Veremos qué es lo que sucede mañana, si esto, bueno, puede tener un plazo más corto, si son negociaciones más cortas, conversaciones fructíferas finalmente, pero bueno, sabemos que seguramente va a haber mucho tire y afloje. El principal puerto de los Estados Unidos que recibe las importaciones chinas, por una cuestión geográfica, es el puerto de Los Ángeles, en California. Aquí estamos viendo los distintos contenedores, 12.000 contenedores, solo 12.000 contenedores habían comenzado ya a viajar de China a los Estados Unidos cuando Trump decidió implementar los aranceles del 145%. Esos contenedores ya arribaron a los puertos norteamericanos y son productos de diversa índole. Hay absolutamente de todos los rubros, desde el consumo hogareño a también vinculados a distintas industrias, como por ejemplo piezas para la fabricación de otro tipo de productos. Ya están en los Estados Unidos y son el gran desafío de cómo absorber ese 145%, si efectivamente eso lo absorben las empresas que lo importan, si deciden trasladar parte de ese precio a la venta al público, a la venta final. Bueno, es el primer lote de los contenedores que ha llegado a los Estados Unidos con el 145% de aranceles. Después habrá que ver cómo termina la negociación que se está estableciendo como primer paso allí en Europa. Pero por lo pronto, ya en territorio norteamericano, hay productos que se pagan con 145% de arancel. Que no sucede lo mismo con productos de otras naciones, porque recordemos que el presidente de los Estados Unidos pausó los gravámenes, como en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, por 90 días, a excepción de China. Por eso es que ya llegaron estos contenedores con estos aranceles del 145%. Que las propias autoridades norteamericanas e incluso desde China dijeron esto es insostenible. Por eso Sí, claro. empezaron y se mostraron mucho más abiertos a comenzar negociaciones que, bueno, mañana van a empezar. Sí, el propio Bessent dijo, la verdad que no se puede sostener en el tiempo un arancel de estas características, ni el que cobra Estados Unidos ni el que nos cobra China, por eso es necesario desescalar en esa situación de tensión y eso es lo que empieza a suceder en Suiza. Ahora, también hay una postura del gobierno de los Estados Unidos cuando plantea, a ver, no vamos a movernos demasiado de una política, porque le preguntaron también a la portavoz presidencial si Trump estaba dispuesto a hacer alguna modificación y ella dijo, mira, si no hay acuerdo, igual seguimos adelante, para nosotros esta es la política que vamos a instrumentar y no pensamos retroceder en ese sentido. Sí, porque Trump sigue sosteniendo que más allá de lo que pase, él está sacando beneficio de esto. Y de hecho el objetivo de establecer estos aranceles, sea el porcentaje que sea, era justamente sentar a la mesa de negociación a las distintas naciones. Recién hacíamos referencia cuando veíamos el índice Shanghái y el índice del China 50 a las exportaciones chinas. ¿Cuál ha sido el resultado de las mismas en este nuevo contexto de guerra comercial? Vamos a compartir más información. Los datos comerciales de abril de China muestran que las exportaciones a Estados Unidos cayeron bruscamente, aunque las exportaciones totales aumentaron más de un 8%, impulsadas principalmente por las exportaciones a otras naciones. Las cifras sugieren que los aranceles del presidente Donald Trump están acelerando el abandono de China de la cadena de suministro mundial. Los envíos a Estados Unidos cayeron un 21% en abril debido a los aranceles estadounidenses y las importaciones de China desde Estados Unidos también cayeron. Funcionarios estadounidenses y chinos se reúnen en Ginebra el sábado, pero los analistas dudan de una reducción total de los aranceles y predicen una nueva caída de las exportaciones chinas a Estados Unidos. Esta reestructuración de la cadena de suministro acelerada por la pandemia y las barreras comerciales ha hecho que los fabricantes se diversifiquen fuera de China. Aunque Estados Unidos sigue siendo un mercado clave, la Unión Europea y el sudeste asiático son los principales destinos regionales de las exportaciones chinas. Y Suiza quiere aprovechar también, sentarse a negociar con los Estados Unidos en el marco de lo que será, porque bueno, ese país va a ser el escenario, ¿no?, de estas conversaciones entre China y Estados Unidos. Pero Suiza también quiere poder dar un paso y avanzar.
Bueno, vamos a avanzar nosotros con la información Vamos. de la economía, en este caso de Argentina. Veamos cómo cerró el dólar esta semana, el dólar oficial. Aquí lo vemos en pantalla, con una suba del 1,77%, 1.150 pesos vale hoy el dólar oficial en la República Argentina, ya sin restricciones a la posibilidad de comprarlo. Compartimos el dólar turista. ¿Cómo cerró en esta jornada de viernes? 1.495 pesos, subió en su variación 1,77%. Veamos en pantalla las reservas del Banco Central de la República Argentina, reservas brutas. Vamos a ver una diferencia en relación entre lo de ayer y lo de hoy, una suba en las reservas brutas del Banco Central, 38.155 millones de dólares. Y vamos a compartir ahora las tasas. La tasa de política monetaria aquí también en nuestro país, en la República Argentina. La nominal anual, en primer lugar, se mantiene en el 29% y la efectiva anual 33,63%. Observemos el índice UVA y el índice SER, que también informa el Banco Central a diario. En nuestro país, el índice UVA 1.455,33, el SER 576,99. Vamos a los bonos. Vamos. Compartimos primero el AL 30 en dólares. 67 dólares con 52 centavos de dólar, registró un alza en su variación del 0,28. Bajó el TX25 en pesos, bajó en un 0,41%, 1.218 su cotización en el día de hoy. Y el TX26 también en pesos, 1.433 pesos, registró una suba del 0,46%. Vamos a ver ahora por qué el Merval terminó subiendo en el global, como compartíamos hace instantes cuando recorríamos las distintas bolsas del mundo, porque tuvieron este comportamiento que compartiremos a continuación. Sí, vamos a ver entonces el desglose de las principales empresas, ¿no? De las principales acciones de las empresas que cotizan allí en la Bolsa de Buenos Aires, en el Merval, lo veíamos en el global y ahora vamos a ver cada una de ellas. Celulosa Argentina 0,34% abajo, cayó también Ledesma 2,74%. En una rueda mixta que terminó siendo en promedio favorable, Aluar cayó 2,77%, pero Banco Francés subió 1,55%. Las acciones de Banco Macro subieron 0,74%, Bolsas y Mercados Argentina 1,05% abajo. Central Puerto, arriba 8,3%, en el caso de Sociedad Comercial del Plata la suba fue del 1,12%. Compartimos las acciones de Cresud, subieron también 3,95%, 7,51% para Edenor. Grupo Financiero Galicia con una caída del 0,08%, mientras que los papeles de IRSA subieron 2,94%. En el caso de Loma Negra, registró también un alza del 2,70%, suba para Metrogas 6,08%. Pampa Energía y una suba del 4,17%. El grupo Supervil en Buenos Aires cerró con una alza del 1,5%. Un alza también para Telecom Argentina 2,99%. Transportadora Gas del Norte registró una suba del 2,44%. Y Transportadora Gas del Sur subió 4,7%, mientras que Transener cerró en alza 3,1%. Caída para Ternium Argentina 1,34%, sin cambios Banco de Valores. Mientras que los papeles de YPF cerraron en Buenos Aires con una suba del 5,96%. En instantes vamos a ver qué pasó con las empresas argentinas en los Estados Unidos, pero ahora ponemos en pantalla el riesgo país argentino. Sí. 678 puntos, sin cambios, si lo comparamos con las últimas 24 horas. Veamos el riesgo país en el continente, siempre partiendo de la base de la referencia del bono del Tesoro de los Estados Unidos, que hoy cotiza en el orden del 4,3%. Sobre esa base se calcula el riesgo crediticio del resto de los países. En América está pasando esto que vamos a ver en pantalla, donde Uruguay sigue siendo el país de América con menor riesgo país, 88 puntos básicos. Chile 121 puntos básicos, registra en su variación una baja del 2,4%, Perú 162 puntos, descenso del 3,6%. También bajó el riesgo país de Paraguay, se ubica en 167 puntos, Guatemala 192, ambos se redujeron un 5,1%. Costa Rica 209 puntos, descenso del 5%, en el caso de Brasil 223 puntos básicos, bajó 4,8%. República Dominicana también tiene el mismo riesgo país que Brasil, 223 puntos básicos, bajó 4,5%, Panamá 288, 3,2% a la baja. México 333 puntos, bajó 6%, en el caso de Colombia 373 puntos básicos,
4% de descenso. Honduras 374 puntos básicos, baja del 5,1%. El Salvador 445 puntos básicos. Compartimos lo que sucedió en Argentina. Reiteramos, 678 puntos básicos sin cambios. Ecuador 1.125 puntos, bajó 3,5. El riesgo país de Bolivia 2.049, bajó 4,1. Venezuela, una baja del 5,3, 17.115 puntos básicos. Y ahora sí, nos vamos a Estados Unidos para ver lo que sucedió en la rueda del día de hoy. Mayormente subas, fue una buena rueda para las empresas argentinas en Manhattan, en Wall Street, en el distrito financiero. Banco Francés arriba 1,9, Central Puerto, al igual que en Buenos Aires, una fuerte suba del 8,8%. 4,2% en alza Cresut, Despegar también subió 0,2%. Edenor en alza 6,4%, el Grupo Financiero Galicia también arriba 0,7%. Globant cayó 1,1%, subió IRSA 3,2%. Mientras que en el caso de los papeles de Loma Negra, la suba fue del 2,2%, los de Mercado Libre 1,7%. 4,3% en alza Pampa Energía, el Banco Superviel 3,2% arriba. Mientras que Telecom en alza 5,2%, también subieron los papeles de transportadora Gas del Sur en Estados Unidos 4,3%. Tenaris 1,3% arriba, Ternium también en alza 4,6%. Mientras que YPF cerró con una suba del 6% en Wall Street. Y nos quedamos en Wall Street. Sí. Recién veíamos el Nasdaq que terminó en terreno neutro, las operaciones entre las subas y las bajas, pero gran parte de esas empresas tecnológicas son las que compartimos a continuación, que también influyen en algunos casos sobre el Dow Jones y el S&P 500. El Dow Jones, por ejemplo, Nvidia, cotiza allí entre las principales. 0,7% arriba para Disney y Amazon también registró un alza del 0,5%. Microsoft en alza 0,1%, AT&T con una suba del 1,3%. Apple y una suba del 0,5%, cayó Meta 0,9%. Nvidia, recién la mencionábamos, hoy cayó 0,6%. Los papeles de Netflix con una caída del 0,3%. Caída también para Google 0,9%. Zoom registró un alza del 1,3%. Mientras que Tesla tuvo una suba del 4,7%. Coinbase 3,4% abajo. Los papeles de Newbank registraron un alza del 0,2%. Ayer se conoció el acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido. Se dieron detalles de los alcances del mismo. Hay una base que recién comentábamos, 10% de aranceles, Estados Unidos lo va a mantener. Hay excepciones y reducciones en otros rubros. Pero si te parece, Ornella, compartimos en la siguiente nota más detalles del acuerdo que alcanzaron Estados Unidos y el Reino Unido. Lo vemos. Estados Unidos y Reino Unido han alcanzado un acuerdo comercial, el primero desde que la administración Trump anunciara aranceles globales sobre productos extranjeros. El pacto suaviza las barreras comerciales en algunos sectores específicos, lo que significa que no es un acuerdo comercial de gran alcance. With this deal, the UK joins the United States in affirming that reciprocity and fairness is an essential and vital principle of international trade. The deal includes billions of dollars of increased market access for American exports, especially in agriculture, dramatically increasing access for American beef, ethanol, and virtually all of the products produced by our great farmers. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, afirmó que era apropiado que el acuerdo se sellara el día de la victoria. And as you say, Donald, the timing couldn't be more apt because not only was it 80 years ago today that victory came for Europe after and at the end of the Second World War, but of course on that day the UK and the US stood together as the closest of allies. A cambio de un mayor acceso al mercado para los productos estadounidenses, Washington eliminará su arancel del 25% sobre el acero y el aluminio que Trump impuso a todas las importaciones extranjeras de estos metales. Aunque Trump se refiere al avance como un acuerdo completo y exhaustivo, los expertos subrayan que esto exagera el alcance real del acuerdo.
Y más allá de la ofensiva arancelaria por parte de los Estados Unidos a Reino Unido, ya el primer ministro Keir Starmer, cuando asumió, quería alcanzar un acuerdo con el país norteamericano. En definitiva, hicieron honor a la historia de ambos países, ¿no? Exacto. De esa unión que los tiene, digamos, por siempre como grandes socios, no solo comerciales, sino sobre todo socios políticos. Vamos a seguir avanzando con la discusión que hay en la Unión Europea a propósito de la posibilidad de establecer un acuerdo con los Estados Unidos. Ciertamente, más allá de que Ursula von der Leyen dice, yo hablé con Trump en algunas oportunidades, de hecho lo encontré en los funerales del Papa Francisco, uno si tuviera que definir este momento de las negociaciones, están en la fase técnica, porque la primera reunión del representante europeo con el secretario de Comercio norteamericano no fue demasiado auspiciosa. No fue buena porque el comisario de Comercio del bloque europeo dijo que no entendió el planteo que hizo Estados Unidos en esa reunión que se llevó a cabo hace aproximadamente un mes allí en Washington. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló hoy y dijo que ellos están preparando un plan para poder sentarse a negociar y que van a discutir cuando sea necesario. Pero que también ellos saben que todas las posibilidades son válidas. Por eso, de alguna manera, también preparan un plan defensivo de contrarrespuesta. De hecho, lo contábamos esta semana, ¿no? De cerca de 95.000 millones de euros. Sí, ayer. A los fines de estar preparados si no hay acuerdo comercial con los Estados Unidos. Donde asoma una endija que podría establecer un acuerdo, anunciarse en los próximos días, según trasciende, según ya en alguna oportunidad ha dado a entender el presidente de los Estados Unidos, es en la relación con India. Después hablaremos de India y su guerra con Pakistán o su enfrentamiento con Pakistán. Pero en términos comerciales, allí lo vemos al vicepresidente en pantalla de los Estados Unidos, J.D. Vance, y lo veíamos al primer ministro. Sí, a Narendra Modi. Exactamente, porque allí viajó J.D. Vance. Fueron parte de las conversaciones la posibilidad de alcanzar un acuerdo comercial. Estados Unidos dice, estamos cerca, India también siente que está cerca de ese acuerdo, pero todavía hay algunos temas a pulir. Por ejemplo, los que están vinculados a la tecnología. Sí. India quiere un mayor acceso a los productos de los Estados Unidos en materia tecnológica. Es una de las cuestiones a discutir también, entre muchas otras, por cierto. En un primer momento se hablaba que con la India, iba a ser el primer acuerdo que se estableciera, pero bueno, finalmente se conoció el entendimiento que alcanzó Estados Unidos con el Reino Unido. Vos hablabas recién del conflicto que en minutos vamos a estar actualizando, lo que está sucediendo entre India y Pakistán, y todo se entrelaza, porque J.D. Vance, cuando viajó, allí se había llevado justo en ese mismo día el ataque cuando se reunía con Narendra Modi, el ataque en el que finalmente fallecían los 26 turistas en Cachemira. Exactamente. Bueno, vamos a compartir datos del petróleo. Sí. Que es lo que pasó con el crudo, que por supuesto siguió o sigue muy de cerca este mercado, por eso sube el petróleo, la evolución de las conversaciones entre Estados Unidos y China, clave para el comercio mundial, clave para el funcionamiento de la economía del mundo. El Brent subió 1,93, es el petróleo de referencia de Europa, $64.05. Y el de referencia de los Estados Unidos, que es el WTI, también subió 1,92%, el precio del barril, $61.06. Veamos qué pasó con la cotización del oro al contado. La onza Troy en el mercado internacional, una suba del 0,7%, $3.329.10. Y vamos a finalizar con el valor del Bitcoin. ¿Qué está sucediendo con el mismo? En este caso hablamos de $102.929, un ascenso del 1,68%. Ha crecido mucho la demanda del Bitcoin, sobre todo de organismos del Estado, bancos centrales.